Lucho con las voces que en mi mente dicen nada soy. El enemigo miente y dice que insuficiente soy. Me he caído y levantado, aún no sé bien mi valor. Recuérdame quién soy, Señor, dímelo de nuevo hoy. Me das tu amor, aunque nadie me ame a mí. Me dices fuerte soy cuando no me siento así. Tu amor me sostendrá cuando ya no pueda más. Y si perdida estoy, me dices de quién soy. Yo soy de ti y creo en ti. Lo que dices de mí, creo en ti. Lo único que importa ahora es lo que piensas tú de mí. Mi identidad y mi valor lo encuentro solamente en ti. Me das tu amor, aunque nadie me ame a mí. Me dices fuerte soy cuando no me siento así. Tu amor me sostendrá cuando ya no pueda más. Y si perdida estoy, me dices de quién soy. Yo soy de ti y creo en ti. Lo que dices de mí, creo en ti. Tomo todo lo que tengo y lo traigo solo a ti. Lo que he logrado, Dios, es por tu amor a mí. Me das tu amor, aunque nadie me ame a mí. Me dices fuerte soy cuando no me siento así. Tu amor me sostendrá cuando ya no pueda más. Y si perdida estoy, me dices de quién soy. Yo soy de ti y creo en ti. Lo que dices de mí, creo en ti. Yo soy de ti y creo en ti. ¿Qué dices de mí? Creo en ti. Buenas tardes, mis amados hermanos. En esta tarde para mí es un privilegio y una grande bendición poder compartir la palabra, pero comenzamos con el segmento Conociendo tu conocimiento y voy a hacer el día de hoy 4 preguntas. No va a haber incisos, solamente va a ser la cita bíblica, la pregunta y ustedes ustedes dan la respuesta según su criterio. La primera pregunta está en Primera de Juan capítulo 2, versículo 17. Primer carta de San Juan, capítulo 2, versículo 17. Y la pregunta es la siguiente. ¿Qué sucede con el que hace la voluntad de Dios? ¿Ya tiene usted su respuesta? Muy bien, entonces la respuesta es permanece para siempre.
La cita de la siguiente pregunta se encuentra en Génesis capítulo 17, versículo 1. La pregunta dice como sigue: ¿a quién le pidió Dios que fuera perfecto? Creo que ya tiene su respuesta, pero la respuesta según Génesis capítulo 17, versículo 1 es: Dios le pide a Abraham que sea perfecto. La tercera pregunta está en Santiago capítulo 4, versículo 7. Y la pregunta dice de la siguiente manera: ¿qué debemos hacer con el diablo? Bueno, no sé qué respuesta tuvo, pero la respuesta según Santiago 4:7 es resistirlo. La cuarta y última respuesta de este segmento del día de hoy está en Génesis capítulo 3, versículo 7. Y la pregunta dice así: ¿cuál es el primer árbol mencionado en la Biblia? El árbol del bien y del mal, bueno, no tiene nombre, pero el primer árbol, según Génesis 3:7, el primer árbol mencionado es la higuera. Así es que, mis amados hermanos, me da mucho gusto. Espero que ustedes hayan tenido buenas respuestas. Así es que ustedes se califican y sean honestos para que vean si han aprobado todas las 4 preguntas del día o si les falló alguna. Pero esto es el segmento de Conociendo tu Conocimiento. Escuchamos este canto y pasamos a la predicación. Santidad.
después de haber escuchado este hermoso canto, hermanos, hacemos una oración. El tema de hoy a tratar es el temor de Jehová. Y vamos a orar al Señor. Amado Dios, venimos delante de ti, dándote gracias por una semana que nos das de vida, de bienestar, de alimento, provisiones, amado Dios. Gracias por tu presencia y por la oportunidad también que tú nos das, Señor, de sentir en nuestro corazón, consagrar nuestra vida a ti, adorarte, bendecirte, leer tu palabra, amado Dios, y poder compartirla, amado Dios, con nuestras familias, con las personas que nos conocen, nuestros amigos. Danos la gracia, danos el poder y danos, Señor, tu presencia para que al hablar de tu palabra, esta palabra, Señor, llegue al corazón y no vuelva a ti vacía, amado Padre. Te rogamos que tú nos uses de acuerdo, Señor, a nuestras capacidades, pero todo lo que nosotros hagamos lo queremos hacer para la gloria y la honra tuya. Habla a nuestros corazones. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Bien, mis hermanos, el tema de hoy es el temor de Jehová y estaremos leyendo dos versículos. Vamos a comenzar con Proverbios capítulo 3, versículos 7 al 8. Dice, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. La siguiente cita está en el mismo libro, capítulo 15, versículo 16. Mejor es lo poco con el temor de Jehová que el gran tesoro donde hay turbación. ¿Qué quieres, hermano? ¿Quieres la paz del Señor en tu vida o quisieras ser realmente abundante en riquezas y no tener tranquilidad? ¿Qué es lo que quisieras? ¿Qué es lo que pides? ¿Quisieras tener mucho trabajo hasta el cansancio y vivir muy afligido, muy presionado? ¿O tener el pan necesario y vivir con la paz del Señor? Bueno, estas cosas creo que muchas veces puede uno también decidirlas. Cuando uno tiene el trabajo suficiente, uno puede también no desmedirse con el tiempo, sino también darle tiempo a la familia, darle tiempo primeramente a Dios, nuestros devocionales, y hay que hacerlo. Y esto realmente habla acerca precisamente del temor a Dios. Ahora, la pregunta es, ¿qué es el temor de Jehová? ¿Qué es el temor de Jehová? Bueno, el temor a Jehová no es miedo, no es cobardía, y muchas veces nosotros nos equivocamos al decir hay que tener temor a Dios y pensamos hay que tenerle miedo, hay que tenerle pavor, pero no se trata de eso. Hay dos clases de temores. Es el temor de Jehová que infunde realmente respeto, que infunde reverencia, que infunde en realidad el amor a Dios, y por amor a Dios uno también dice voy a obedecer a Dios porque uno tiene reverencia, tiene respeto, y eso no es cobardía, eso no es terror, sino más bien es precisamente lo que yo les acabo de decir, respeto y reverencia. Es como cuando nosotros reconocemos la santidad de Dios, porque la pregunta que yo les hago es, ¿qué somos nosotros sin Dios? ¿Quiénes somos sin Dios? Bueno, quienes nosotros somos realmente sin Dios, pecadores, sin esperanza. Somos viles, somos ingratos y estamos perdidos, caminando sin Dios y con rumbo al infierno mismo. Eso somos sin Dios. Somos depravados, somos crueles, somos malos, malísimos, y por ende no tenemos nosotros ninguna condición por nosotros mismos de ser buena para ser salvos. Pero si nosotros ciertamente tenemos temor de Dios, ¿qué va a hacer? Bueno, nos reconocemos pecadores sin esperanza, alejados de Dios definitivamente, y reconocemos que Dios es santo, glorioso, perfecto, y es realmente impecable, y Él nos ama tanto que decimos en realidad, reconozco su amor, reconozco mi pecaminosidad, y Señor, ayúdame a caminar en tus caminos. Y entonces lo que uno hace es doblar sus rodillas y rendirle adoración. ¿Por qué? Porque eso es precisamente el temor a Jehová.
Se los voy a ilustrar de otra manera. Si Jesús se presentara en este momento en sus habitaciones, donde están precisamente ahorita mirando este momento de enseñanza, de predicación, ¿qué harían ustedes si Jesús se presentara en su sala? Tal vez ustedes dirían cualquier otra respuesta, pero ¿saben qué? Cualquier otra respuesta pudiera ser aceptable debido a la necesidad, pero la respuesta o la actitud de mi parte sería ciertamente al mirar a Jesús en mi sala, entrando de repente, lo único que yo no le pediría nada, solamente me postraría a sus pies, besaría sus pies y le adoraría. Y eso es el respeto, mis amados hermanos. Ese es el temor de Jehová. Adorar a Dios realmente en las circunstancias menos esperadas, en las circunstancias más difíciles. Es importante ofrecerle a Dios nuestras vidas, porque ese es el temor al Señor. Y es importante realmente que tengamos una total sumisión. La palabra, por ejemplo, Yahweh o Yahvé, se puede traducir también en el Antiguo Testamento Jehová o Señor, y se cuenta también más de 100 veces en el libro de Proverbios. Es el hombre que es el nombre de Dios que se usaba en el pueblo, y con este nombre Dios se identificaba también a su pueblo, se revelaba. Entonces, y estamos hablando acerca de un Dios, pero no un Dios abstracto, no un Dios imaginario. Estamos hablando de un Dios real, de un Dios que se manifiesta, un Dios que existe, un Dios que tiene poder, un Dios que nos ama, un Dios que nos ha creado a nosotros. Y fuera de Dios no hay nadie, no hay ni un Dios que pueda salvar. Por esa razón, es importante saber que Dios ha puesto un propósito en nuestras vidas. ¿Y cuál es el propósito que Dios ha puesto en nuestras vidas? El propósito de que nosotros le lleguemos a conocer. Y una vez que nosotros le conozcamos, ciertamente entremos en una relación personal con Él, de amigo a amigo, o de hijo a padre. Eso es algo maravilloso. Y eso es importante ciertamente, que podamos nosotros tomar una decisión de comenzar nosotros a amar a Dios y buscarle y ser reverentes y vivir con ese temor en nuestros corazones de Él. ¿Por qué? Porque ese es el punto inicial de nuestra relación con Dios. Es la única manera en que podemos hablar con Dios. No hay otra manera. Es necesario que nosotros tengamos temor y le conozcamos para poder hablar con Él. No tener a un Dios solamente intelectual, no tener a un Dios en la mente, un conocimiento nada más, y lejos del conocimiento y lejos de la práctica de su palabra. Es importante que podamos nosotros ciertamente, como dice la palabra, ser la luz en medio de la oscuridad. Así es que una de las cosas que quiero también decirles, que el tener temor a Dios no es hablar a la ligera. Por ejemplo, hay mucha gente que dice, yo amo a Dios, yo temo a Dios, yo creo en Dios, pero el punto es que, ¿cómo creen en Dios? ¿Cómo ellos tienen temor de Dios? No tienen temor de Dios, porque he escuchado a mucha gente, y creo que usted lo ha escuchado, y no sé si usted lo ha dicho, pero si lo ha dicho, no lo diga más. Mucha gente dice, como una manera de tener una buena amistad con Dios, dice, oh, pues vamos a hablar al compadrazo, si el compadrazo quiere, o si mi amigazo, o si Diosito nos guarda, Diosito nos cuida. Ciertamente son expresiones, y más expresiones ciertamente que usted pueda tener, son expresiones que manifiestan no amor, ni tampoco conocimiento de Dios. Lo que manifiestan es una irreverencia total a su nombre y a su persona. Por esa razón es importante que recordemos que el tener una actitud así es peligrosa, porque nos estamos alejando cada vez más de Dios y no le damos el valor de Dios eterno y creador de todas las cosas que merece. Así es que, mi amado hermano, mi amado amigo, si tú realmente has seguido en el camino de Dios y estás conociendo la palabra, yo te animo a que tú comiences ciertamente a caminar en el temor de Dios y le busques, le ames con todo el corazón. Como Él nos dice, si tú amas a Dios, dice, amarás entonces al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con todo tu ser.
Y mucha gente dice, bueno, yo amo a Dios. Tú no sabes cuánto lo amo muchísimo. Pero ya en el momento de la acción, por un lado dicen que aman a Dios y por el otro lado aborrecen al hermano, aborrecen al amigo, aborrecen al familiar. No puedo perdonarlo porque realmente me hizo cosas gravísimas. O sea, no hay amor para poder perdonar. No hay amor para poder reconciliarse. ¿Por qué? Porque la gente está ausente del sentido, del peso de sus pecados. Y debido a eso, la gente realmente, como no tiene el peso de sus pecados y no sabe cuán grave es poderse enojar con su hermano y no hablarle, la gravedad es que no tiene temor de Dios, y la gravedad del asunto es que si se muere en esa situación no va a entrar al reino de los cielos. Así pueda tener 1000 conocimientos de la palabra de Dios, pueda tener 1000 ideas buenas acerca de Dios, pero si no tiene realmente un corazón limpio y puro, no puede ir al cielo. Y si en ese instante muere, ¿sabe dónde va a ir? Bueno, ya se lo imagina. Al cielo no, pero al infierno sí. Por esa razón es importante que podamos nosotros amar a Dios, temer a Dios para poder apartarnos del mal, para poder ciertamente apartarnos del mal, porque esa es la palabra que solamente los insensatos, fíjate lo que nos dice en Proverbios 1:7, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Es decir, las personas dicen, bueno, yo leo la palabra, pero desprecian la palabra. Porque cuando los confrontan ante sus pecados, las personas entonces comienzan a decir, no me hables más de eso, no quiero oír nada más nada. En una ocasión escuché a una persona que decía, bueno, yo tengo unos familiares, me gusta hablar de la palabra, decía esta persona. Y en la calle yo les hablo de la palabra a mis amigos. Llego a la iglesia y yo comparto la palabra con mis hermanos. Y llego a la casa de mis familiares y les hablo la palabra. Siempre hablo la palabra. Dice, y cuando voy a los convivios, dice, yo hablo la palabra. Pero mis familiares, que son también cristianos, me callan y me dicen, ¿por qué tienes que estar hablando de la palabra aquí en estos convivios? Si para eso ya tenemos la iglesia, aquí vamos a convivir y vamos a bromear y vamos a comportarnos como debamos de comportarnos y listo. Entonces, quiero yo decirte, si tú vas a amar a Dios y si tú tienes temor de Dios, te vas a comportar en un convivio como se te dé la gana y como se te antoje, y no vas a exaltar el nombre de Cristo. ¿De qué privilegios tú gozas y qué cosa es lo que tú mereces o qué has hecho para merecer ese tiempo y dedicártelo a tu propia carne y a tus propios deseos y olvidarte de Dios? Con esto quiero decirte que todas las cosas que nosotros hagamos hay que hacerlas para la exaltación del nombre de Cristo. Si tú vas a hablar, bueno, habla. Si tú vas a hacer una broma, que no sea una broma ofensiva, que sea una broma siempre de agrado, mi amado hermano. Nunca te pases de límite, nunca des tu testimonio a rodar por el suelo. Siempre exalta el nombre de Cristo. Y es algo importante, ¿por qué? Porque en esto realmente revelarás que tienes el temor de Dios en tu vida. Es algo muy importante. Fíjate lo que nos dice en la palabra de Dios en Proverbios 15:33. El temor de Jehová es enseñanza y de sabiduría, y la honra precede la humildad. O sea, nos habla aquí de carácter. Nos habla acerca de carácter, nos habla acerca de la forma en que cómo nosotros vivimos, cómo debemos de edificar nuestra vida y en dónde. Hemos hablado, o he hablado acerca de que debemos de edificar nuestra vida en la roca o nuestra casa en la roca y no en la arena. Entonces, debemos de edificar día a día, ciertamente, de edificarnos con la palabra de Dios y nuestro carácter también va a mejorar. Porque ciertamente mucha gente nos habla, nos habla en este pasaje acerca de honra y de humildad. Entonces, tú tienes sabiduría, tienes la enseñanza, la llevas a cabo, la vives, entonces va a llegar el momento en que tú te vas a enfrentar en un momento en que tal vez seas humillado, seas avergonzado por la causa de Cristo, tal vez se burlen de ti, eres afrentado por la causa de Cristo, te tiren tal vez de tonto o de loco, o que ya te volteaste, ya te fuiste del otro lado. Entonces
La gente habla de muchas cosas, muchas cosas para insultarnos, para hacernos sentir mal. Pero ¿sabes qué? Hay que mantenernos en humildad, porque dice la palabra que en su tiempo Dios nos exaltará. Entonces, de esta manera nosotros estamos realmente demostrando que tenemos la palabra y el entendimiento para vivir la palabra en nuestras vidas. Y por ende, tenemos la sabiduría de Dios para poder afrontar esos problemas. Entonces, es algo importante realmente que podamos nosotros tener la reverencia a Dios, tener el temor de Dios. ¿Por qué? Porque ciertamente es santo, hermanos. Esto es santo, esto es sano, una actitud santa y sana. Poder reverenciar a Dios, tenerle temor, tenerle respeto profundo a Dios. Y cuando vengamos nosotros a Él, vengamos con ese respeto profundo. Y cuando le pidamos, con esa reverencia, con ese fervor, con ese amor. Ahora, fíjate, lo que hace el temor de Jehová en nuestras vidas también nos guarda del pecado. Dice Proverbios 8:13, el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa, aborrezco. Eso es lo que dice Dios en este pasaje. Entonces, el temor de Jehová, si tú temes a Dios, tú te estás apartando del mal. Desde el momento en que tú estás temiendo a Dios, te estás apartando del mal. Desde el momento en que tú respetas a Dios, respetas su palabra. Desde el momento en que tú respetas a Dios, tú guardas su palabra, la obedeces, la vives. Y ese es el punto, ciertamente, que debemos de amar a Dios y debemos de tenerle profundo respeto, profunda reverencia. Es importante, hermanos, porque eso es el temor de Dios. Entonces, eres arrogante, eres soberbio y tienes una boca perversa, entonces tú puedas decir, bueno, yo estoy comenzando y ya llevo varios años y no he mejorado. Bueno, yo pienso lo que tú no tienes es el arrepentimiento. Lo que tú tienes que es arrepentirte de tus pecados. Porque si tú tienes un conocimiento de Dios y tienes todavía maldiciones en tu boca, tienes todavía esa soberbia y esa arrogancia humillando a las demás personas, oye, amigo, mi hermano, con estas cualidades malas, ¿crees que vas a ir al cielo? Piensa bien, rectifica tu vivir, rectifica tu camino, rectifica en lo que tú crees. Si tú no estás viviendo conforme a lo que tú crees, es importante que cambies de rumbo y vengas a Dios y tengas el temor de Dios en tu vida. De lo contrario, cuando mueras vas a llorar mucho y toda la eternidad. Tengamos mucho cuidado, mis amados. Mucho cuidado. Ahora, si tú y yo y todos nosotros amamos a Dios y tenemos ese temor de Dios, ese respeto de Dios, ¿sabes qué? En el 14:2 de Proverbios nos dice, el que camina en su rectitud teme a Jehová, mas el de caminos pervertidos lo menosprecia. Entonces, hay gente que sabe de la palabra, pero cuando los confrontan y dicen, ¿sabes qué? Este es tu pecado. Eres borracho, o eres maldiciente, o eres esto, o eres aquello, por favor, cambia. Tienes un carácter realmente horrible. Nadie te lo soporta. Si tú cuando estás solo ahí o sola no te lo soportas, ¿cómo quieres que te soporte tu amigo, tu hermano, tu familiar? Es imposible. No te lo puedes soportar, no lo puedes cambiar, tampoco lo puedes cambiar. Mientras no tengas el temor de Jehová en tu vida, no puedes cambiar absolutamente nada. Porque ¿sabes qué? Quien cambia nuestros corazones y en lo profundo de nuestra vida es el Espíritu de Dios. Cuando nos arrepentimos y venimos a Él nos perdona y nos cambia, nos transforma. ¿Por qué? Porque si tú vives en ti mismo, si el yo vive en ti, si la arrogancia vive en ti, entonces esa es la razón por la que igual no cambias. Pero si tú amas a Dios y Cristo vive en tu vida, la gente se sorprenderá cuando digo, oye, eras bien enamorado y ahora has cambiado. Jesucristo realmente ha hecho algo en tu vida. Eras bien maldiciente y ahora bendices. Eras imprudente y muy impaciente y eras terrible en tu comportamiento y en tu hablar y ahora realmente das bendición. O sea, ese es el temor de Dios trabajando en la vida de la persona. Si tú no tienes a Dios en tu vida, no puedes manifestar esos frutos.
Hay que tener el temor de Dios en nuestras vidas para dar esos frutos. De lo contrario, ciertamente no podemos vencer nuestro carácter. ¿Y sabes qué? El pecado nos vence. El pecado nos vence. Fíjate lo que nos dice la palabra en el 8:13. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa, Dios aborrece. Entonces, te das cuenta que teniendo una vida de esta manera, es la evidencia de que no tenemos nosotros una vida llena del temor de Dios. Ahora, ¿sabes qué? Es importante saber una cosa. El temor de Jehová también nos da vida plena. Dice Proverbios 10:27, el temor de Jehová aumentará los días, mas los años de los impíos serán acortados. Entonces, es algo importante saber esto. Y no quiere decir que si tú confías en Dios, tal vez te mueras antes que el impío. Eso puede suceder. También eso puede suceder, pero con eso no quiere decir que tú estuviste en pecado, no. Sino más bien creo que todos tenemos un tiempo para morir. Nunca nos morimos antes, ni nunca nos morimos después. Siempre nos morimos en el momento en que Dios así lo ha decidido. Pero ¿sabes qué? Hay que preparar nuestras vidas para que cuando ese momento llegue, para muchas personas es malo, porque cuando mueren realmente sin saber a dónde van a pasar la eternidad. Para mucha gente es malo, porque ¿saben qué? Porque cuando mueren sin esperanza. Para mucha gente es malo, ¿por qué? Porque realmente saben que no hay salvación en sus vidas, pero dice la palabra que para el que teme a Jehová, dice la palabra que el Espíritu de Dios mora en nosotros. Y dice Romanos que el Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, somos herederos con Él y juntamente con Él. Eso quiere decir que si tú eres hijo de Dios, si eres perdonado y no eres religioso, si no eres una persona llena del temor de Jehová, ¿sabes qué va a pasar en tu vida? En tu vida hay un testimonio y tienes seguridad de vida eterna. Y no es porque en la iglesia te lo dijo, no porque el pastor te lo está diciendo, no porque el evangelista, no porque alguien te lavó el cerebro. No, hermano, no, amigo. Dios no solamente lava nuestro cerebro, Él quiere lavar tu corazón. Por esa razón dice la palabra, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Entonces Dios quiere limpiar nuestra mente de malos pensamientos y nuestro corazón de malos sentimientos. Y eso se logra con el temor de Dios en nuestras vidas. Por esa razón yo te animo a que tú vengas a Jesús y le digas, Señor, ayúdame, perdóname. Ahora, otra cosa quiero añadir, ya para terminar. No confundas, mi amado amigo, mi amado hermano, el temor de Dios, acuérdate, es respeto, es reverencia, es obediencia, ese es el temor de Dios. Es caminar en sus caminos. No es tener miedo, pánico, pavor, nada de eso. Pero la otra clase de temor sí es un temor humano, un temor diabólico, un temor natural, que con ese nacemos. Así es que nos da miedo la oscuridad, nos da miedo un perro que ya nos mordió y nos da miedo, tenemos temor de pasar por esa casa porque puede volvernos a morder. Entonces, hay temores. ¿Y sabes qué? Y hay temor también de morir también. La gente tiene temor de morir. ¿Por qué? Porque realmente tiene el miedo. Ese es pavor, ese es el temor que produce el diablo. Entonces, cuando realmente hoy en día nos ha azotado toda esta enfermedad, la gente tiene miedo de enfermarse, la gente dice, bueno, yo me voy a enfermar y si me enfermo, a lo mejor no la libro y me muero. Pero ¿sabes qué? No te preocupes, confía en el Señor. Porque ese es el temor natural, el temor del mundo, el temor que no ofrece esperanza, el temor que no ofrece vida eterna. Ese es el temor del mundo. Pero si tú confías en el Señor, ten la plena confianza, ciertamente, lo que dice su palabra. En el 1:33 de Proverbios dice, mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo, sin temor del mal. ¿Entiendes? Por esa razón dice la palabra, porque la paga del pecado es muerte. Mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, si tú vives en pecado, no vives en temor de Dios. Si tú vives sin Dios, vives en el temor del pecado, en el temor de que si practicas el pecado y al final, ¿qué te va a suceder? Ese es el miedo que ciertamente el pecado produce en nosotros. Pero el temor de Dios es diferente, te lleva a la santidad. Así es que procuremos el temor de Dios que reine en nuestros corazones. Además, la pregunta es, ¿cuál es la promesa de este versículo?
Bueno, la promesa es vivir tranquilo, vivir sin temor, con el temor, sin temor al cáncer o alguna otra enfermedad terminal. No, 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 hermano, nada de eso. Y no quiere decir que no te estoy dando falsas esperanzas de que no te vas a enfermar, definitivamente no. Lo que yo te estoy diciendo, lo que dice este versículo, es que no vas a tener miedo, no vas a tener temor del cáncer, de una enfermedad terminal. ¿Por qué? Porque tu confianza está en Dios. Como dice la palabra, si vivimos para Dios vivimos, y si morimos para Dios morimos. Así es que si vivimos está bien, y si morimos es ganancia, porque estamos muriendo en Cristo, en el temor de Dios. Estamos muriendo en obediencia, haciendo la voluntad de Dios. Pero si tú vives en pecado, entonces ten miedo, porque te presentarás delante del juez, el cual sabe cada cosa escondida que has hecho y predicado en toda tu vida. Y sin arrepentimiento, realmente no hay, en este caso, salvación. Y hay que confiar en Jesucristo, en su sangre, en su sacrificio, porque esa es la base. Para que podamos tener el perdón de nuestros pecados, porque sin el sacrificio de Jesucristo, imposible realmente sería una redención, imposible. Así es que somos redimidos por la sangre de Jesús, por su sacrificio, por su vida, por su muerte, por su resurrección, y ahora debemos de vivir en obediencia. De lo contrario, ciertamente tendremos siempre nosotros lo que es la rendición al mal. Vivir sin temor, es terrible. Fíjate lo que también conduce, dice Proverbios, lo que conduce el temor natural, el temor que produce el pecado, el diablo, el hombre mismo. Entonces dice 29-25, el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Entonces está hablando aquí acerca del temor del hombre. Ciertamente es peligroso, y no solamente peligroso, muchas veces resulta fatal, porque si un hombre realmente hizo un mal al prójimo, y el prójimo es impetuoso, de un carácter muy agresivo, entonces con razón va a temer de que puedan hacerle un daño mayor a su familia o a él mismo. ¿Por qué? Porque realmente el hombre pone lazos al hombre, y ese es otra clase de temor, pero no es el temor de Dios. Es el temor que el hombre infunde a otro hombre, y también ciertamente la muerte también. Fíjate lo que nos dice Apocalipsis 21:8. Pero los cobardes, los que no confían en Dios, los que no tienen respeto de las cosas santas, los que viven en temor constante por lo que les vaya a pasar andando y viviendo sin Dios y en el pecado, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Sabes qué, mi amado amigo, mi amado hermano? Confía en Dios. Has vivido mucho tiempo a tu agrado y agradándole al mundo, agradándole al diablo. ¿Y sabes con qué te va a pagar el diablo? Precisamente con esto, con llevarte con él al lago de fuego. Así es que yo te animo a que seas una persona reverente. Te voy a leer por último, 2 Timoteo 1:7. Dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. ¿Sabes lo que tienes en Cristo? Precisamente esto. Es maravilloso. Ven a Cristo. Ven a Jesús. Él te ama. Él te ama así como estás, sucio, pecador, incrédulo. Estés como estés, Dios te ama. Por esa razón ven a Él, para que tengas el cambio de tu vida. ¿Te gustaría decirle a Dios, Señor, yo quiero que tú me des ese espíritu de poder y quites de mí el espíritu que he tenido en el mundo y en el pecado, el espíritu de cobardía, con la cobardía de morir de una posible muerte repentina y no saber a dónde pasa la eternidad? Entonces, mi amado hermano, tenemos una vida y estamos ante dos destinos diferentes. Dios no te va a poner en el cielo porque seas buena persona, porque seas buen padre. Dios no te va a poner en el infierno porque seas malo, a pesar de obedecer y caminar en el camino del Señor. Dios no te va a poner en el infierno porque estás viviendo de lo peor. ¿Sabes qué?
Quien decide a dónde ir, eres tú. ¿Quieres ir al cielo? Busca al Señor. Dispón tu corazón para amarle, para respetarle, para vivir su palabra. Y pídele que tenga piedad de ti y de tu alma, y que te llame al arrepentimiento para ser salvo. De lo contrario, estás en caminos peligrosos y oscuros, alejados de Dios. Oremos a Dios. Amado Dios, ruego para que esta palabra entre al corazón de las personas y tu Espíritu Santo les redarguya. Toca los corazones, amado Dios, que son incrédulos, y revélale, Señor, la vileza de sus pecados y tráelos al arrepentimiento, mi Dios eterno. Tú los amas, amado Dios, y el hecho de que ellos estén escuchando esta palabra con todas sus fallas, con todos sus pecados, es una muestra de que tú les amas, porque les estás exhortando para que vengan al arrepentimiento. Y te doy muchas gracias, amado Dios, que sin merecer tú me estás usando, Dios eterno, para hablar de tu palabra al corazón necesitado. Te ruego, Señor, que esas personas, amado Dios, puedan escuchar este mensaje y obedecerlo, y que no echen este mensaje en saco roto, como que hoy lo oímos y luego lo olvidamos, sino más bien, Señor, que se propongan de hoy en adelante a obedecerte, a amarte y a dar testimonio, amado Dios, porque la religión nada puede ser por nosotros, no nos puede salvar, ni muchos rezos, ni muchas oraciones, solamente, Señor, tú, tu sangre y tu sacrificio. Y en esta hora, Señor, toca las vidas, y te ruego, Padre, que tú los salves. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Pues, amado hermano, amado amigo, que el Señor te bendiga en esta hermosa tarde. Y pues toma el tiempo para dedicárselo a Dios primeramente, y no te olvides de tu familia. Hazle el bien a tu familia, ama a tu familia y impártele también la palabra a tu familia. Porque santificándote tú, tu familia también será santificada, tus hijos, tu esposa y aún tus amigos, porque la palabra de Dios llegará a sus vidas por medio de ti. Que el Señor te bendiga y que pases buena tarde, mi amado hermano. Te dejo con este hermoso canto y aprovecha el mensaje, disfrútalo. Muros Dice: rodeando estoy, pensé que caerían hoy, nunca me has fallado, Dios. La espera terminará, sé que has vencido ya, nunca me has fallado, Dios. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel, confiado andaré, en tus manos estaré.
Así es, nuestro Dios nunca falla. Él siempre ha sido fiel. Ese es el Dios que tenemos, el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti, así es, sé que lo harás otra vez. Yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Yo sé que tú, así es, mueves montañas, yo creo en ti, cántelo, sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Sé que lo harás otra vez. Así es, sé que lo harás otra vez, Señor. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, tú eres fiel. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. Tú siempre has sido fiel, siempre has sido fiel. Oh, has sido fiel.